Hola a todos. En este vídeo voy a intentar mostrar un par de trucos que son necesarios para instalar correctamente los adhesivos. Normalmente los kits para llantas vienen en una plantilla en un formato parecido a este. Este es el diseño Speed. Y bueno, podemos ver que viene una base de papel con el adhesivo pegado encima y luego encima del adhesivo viene un vinilo transportador. Es una especie de transfer que hace las veces como si fuera una calcomanía. Entonces, para empezar, bueno, lo primero, vamos a ver qué es lo que necesitamos para instalarlo correctamente. Necesitamos unas tijeras cualquiera, porque tenemos que realizar un corte para tener las bandas separadas. Necesitamos realizar un corte aquí, siguiendo la línea de cada una de las tiras. Las tiras están bastante juntas y además en algunos diseños están más juntas que en otras, pero la propia guía nos va a servir, o sea, la propia banda nos va a servir de guía para realizar el corte. O sea, es difícil cortar realmente el adhesivo porque va a hacer que la tijera se desplace y nos va a funcionar como si fuera una pequeña regla. Bueno, primera herramienta son las tijeras. Lo segundo que vamos a necesitar, y fundamental, que es a la hora de instalarlo, vamos a necesitar servilletas de papel. Preferiblemente servilletas de papel a trapos, porque las servilletas de papel normalmente no son reutilizables y no van a tener ningún residuo de nada anterior. Luego vamos a necesitar un antigrasas. A mí me gusta utilizar el KH7, pero podemos utilizar cualquiera de los que se utilizan para fregar los platos. Es muy importante que sea un antigrasas y no cualquier otro jabón, porque las llantas, sobre todo la trasera, con los residuos de la cadena, que son muchos residuos de grasa, pues necesitamos algún producto que elimine la grasa realmente. Y luego, a mí me gusta utilizar alcohol alcohol etílico. Es el mismo alcohol de las heridas, el normal de toda la vida. En ausencia de alcohol etílico, podemos utilizar un limpiacristales que tenga base de alcohol. O sea, de estos que cuando lo sprayamos y le damos con el papel, directamente vemos cómo se evapora rápidamente. Esto lo hacemos para eliminar en la última pasada todos los residuos de grasa. Entonces, una de las cuestiones principales que me preguntan por los correos. Voy a despegar las tiras y los adhesivos se quedan pegados a la base y es imposible despegarlos. Bueno, este transfer transparente que lleva el adhesivo encima tiene que tener un margen de adherencia muy concreto. Tiene que tener suficiente adherencia como para poder despegar de la base las pegatinas en sí, en este caso las doradas, pero no puede tener demasiada adherencia, porque una vez que lo colocamos sobre la llanta y lo retiramos, no debe retirar el adhesivo de las llantas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que muchas veces vamos a despegar el adhesivo y de repente se nos queda pegado, la parte del adhesivo se nos queda pegado. Entonces nos da la impresión de que, oye, esto no pega, esto no está bien, esto... Bueno, pues lo que hay que hacer siempre antes de despegarlo es lo siguiente: frotarlo. Y aun frotándolo con el dedo un poco para que pase, hay muchas veces, para que se pegue correctamente, hay muchas veces en las que lo vamos a despegar y aún así se ha quedado pegado todavía. Entonces, en esos casos hay que hacer insistir un poquito más en el borde y pegarlo así varias veces hasta que salga entero. De esta manera acaba saliendo entero. Este lado se ha vuelto a quedar adherido, aprieto un poquito y doblo la base de papel para intentar que lo despegue. Ahora ya está. Ya está, así saldría todo el adhesivo. Eso que muchas veces me plantean que es un fallo, que el adhesivo viene mal, en realidad es así, porque si fuera mucho más adherente, cuando lo colocamos en la llanta y lo despegamos, nos llevamos el adhesivo. Y si fuera menos adherente, evidentemente sería imposible sacar el adhesivo consigo. Como además tiene una adherencia tan baja, pues en el transporte, cambios de temperatura y demás, pues lo que pasa es que a veces pierde un poquito de adherencia, por eso es por lo que hay que frotarlo. Pero es perfectamente normal, solamente hay que hacerlo con un poquito de cuidado, haciendo fricción encima, intentando despegarlo, plegando un poquito el papel por detrás para que salga correctamente. Y entonces ya lo tenemos de una pieza despegado
con el vinilo transportador. Bien, estamos ahora ya con la llanta. Lo primero que tenemos que hacer, fundamental, es limpiar la llanta a conciencia con un antigrasas. Como comentaba, a mí me gusta utilizar el KH7, voy a limpiar solo una sección de la llanta. La llanta en principio parece que está impecablemente limpia, pero sin embargo, cuando le pasamos una servilleta de papel húmeda, esta acaba manchada. Entonces hay que limpiarlo a conciencia. O sea, es muy importante porque la adherencia del adhesivo depende siempre, exclusivamente, de la superficie sobre la que se pegue. Entonces no hay que escatimar en esfuerzos para limpiarla bien. Una llanta limpia 100% va a hacer que el adhesivo pegue correctamente y de hecho va a hacer que dure tanto o más que la pintura. Aquí todavía sigue quedando algún residuo, entonces tengo que seguir limpiando y limpiando y limpiando hasta que no quede ningún residuo. Es importantísimo porque en todos los casos en los que me comentan que los adhesivos no pegan, que piensan que es un fallo de los adhesivos, en todos ellos les vuelvo a enviar otro kit sugiriéndoles que vuelvan a limpiarlo correctamente siguiendo estos pasos y en todos ellos pega correctamente. Sin embargo, los adhesivos resultantes, un cliente por ejemplo pega un par de tiras, el par de tiras se despegan con facilidad. Le sugiero, cuando se ponen en contacto conmigo, que utilicen esos mismos adhesivos, los que les sobran, para colocarlos sobre un cristal, por ejemplo, limpio, y en los cristales limpios pega perfectamente, y sin embargo en la llanta cualquier otro adhesivo de cualquier otro tipo no pega para nada. Entonces está claro que es un problema de la superficie de la llanta. Además, los residuos de grasa muchas veces lo que hacen es proporcionar un brillo a la llanta que hace parecer que la llanta está aún más limpia de lo que está, y sin embargo la llanta está sucia. Bueno, yo creo que ya está limpia por aquí, le paso la servilleta y sí, está impecablemente limpia. Bueno, yo en este punto podría dejarlo así, pero a mí me gusta darle una última pasada con alcohol. Si no tenemos alcohol etílico, el alcohol de las heridas, podemos utilizar un limpiacristales. Los limpiacristales los hay con base de alcohol, que son los ideales, porque así terminan de limpiar correctamente la llanta. Entonces, la última pasada con alcohol es muy suave. Yo en este caso, bueno, lo hago con este frasco y limpio un poquito. Como ya está limpia la llanta, realmente no espero que esté limpia, sino prácticamente impregnarlo un poquito y frotarlo. Pues ya está colocado, ya está limpio y perfecto para poder instalar el adhesivo. Bien. El adhesivo, como había comentado antes, viene con este vinilo transportador y se trata de despegarlo de la base. Que no se despega correctamente, como pasa aquí, pues hago un poquito de presión hasta que vuelva a coger. Y previamente pues hago varias fricciones, sobre todo en los bordes, para que el adhesivo se adhiera correctamente al transfer. Bueno, ahora tenemos otra cuestión importante. Muchas veces los clientes presentan el adhesivo y dicen, este adhesivo no es para esta llanta, o el adhesivo siempre hay que guiarlo. O sea, si nosotros lo vamos a colocar en esta posición, por ejemplo, y nos desviamos en origen medio milímetro, en el último extremo del adhesivo va a quedar más corto o va a quedar más largo. Entonces va a parecer que no es para esta llanta. Lo que hay que hacer es colocarlo lo más enfocado posible, lo mejor direccionado posible en el extremo del que vamos a partir para colocarlo, y luego hay que ir estirando y guiándolo un poco con la mano para que nos contornee la llanta. Entonces lo colocamos aquí, yo creo que aquí está bien direccionado y ahora sencillamente lo voy guiando un poco para que se ajuste al contorno. Si lo hubiera dejado que siga la dirección solo, sin estirarlo, sin colocarlo yo, me hubiera quedado muy abierto. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos que cada kit encaje perfectamente en un rango de 1 pulgada arriba y 1 pulgada abajo. O sea, por ejemplo, la llanta de 17, 16 y 18 llevan el mismo adhesivo, porque en realidad la diferencia de longitud del contorno de la llanta de 19 comparado con la de 18 es muy pequeña, entonces no modifica para nada el diseño.
Bueno, esta es una llanta limpia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando vaya a despegar el transportador, el adhesivo ha cogido con tanta fuerza que realmente el adhesivo tiene que quedar perfectamente adherido. Ya está. Con esto el adhesivo debería tener, pues eso, más fuerza prácticamente de lo que tiene la propia pintura. Es más, es muy posible que si vamos a despegar el adhesivo en un futuro, esté tan fuertemente adherido que pueda llevarse consigo la pintura. Para lo cual habría que aplicar primero calor con un secador de pelo o con una decapadora, una pistola de calor, para que el adhesivo cogiera un poquito de flexibilidad y el pegamento que lleva pues se disolviera un poco.